Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sabemos que estar al día con todo es un desafío, ¿verdad? Hay tanta información dando vueltas que a veces solo queremos un poco de claridad y de eso se trata este espacio, de buscar y destilar esas ideas importantes que realmente pueden marcar la diferencia. Exacto, ir al grano. Y hoy vamos a profundizar en un tema que creo que resuena con muchos de ustedes. La dificultad de criar hijos con una fe firme en una cultura que a menudo parece ir en contra de esas creencias. Un verdadero desafío, sin duda. Totalmente. Para esta inmersión hemos estado analizando algunos fragmentos de una transcripción de YouTube de la Iglesia Reformada Cristo Redentor. El título del video es bastante revelador. Parejas y matrimonio. El desafío de la crianza en una cultura hostil a la fe. Interesante. Y nuestro objetivo, como siempre, es extraer las ideas principales y los consejos prácticos, ¿no? Lo que el orador comparte sobre este tema de la crianza cristiana en el mundo actual. Básicamente, queremos ayudarte a comprender los problemas claves y los posibles caminos a seguir. Desglosarlo todo de forma clara y útil para ti. Perfecto. Bueno, comencemos por el principio. El orador plantea una idea bastante fuerte al inicio. Habla de un declive social, de un mundo que se está volviendo hostil a la palabra de Dios, al cristianismo. ¿Y qué dice sobre las causas de esta situación? ¿Por qué cree que está sucediendo esto? Bueno, su punto de vista es que esta hostilidad surge porque la iglesia, y aquí hay que entender que se refiere a los creyentes individualmente, no solo a la institución, no ha estado siendo eficaz en su papel de ser luz a las naciones, ¿no? Como que cuando esa luz atenúa la oscuridad, avanza. Claro, la analogía de la luz. Si no hay luz, hay oscuridad. Es inevitable. Luego menciona una cita bastante fuerte de Charles Spurgeon, algo así como payasos entreteniendo cabras en lugar de pastores alimentando ovejas. ¿Cómo interpreta él esa metáfora? ¿Qué implicaciones tiene? Lo que él critica es que muchas iglesias, en vez de centrarse en la enseñanza bíblica sólida, en nutrir a los creyentes, dan prioridad al entretenimiento, a complacer los deseos de la gente, ya sabes, como un espectáculo. Sí, llenar los templos aunque se pierda la esencia. Y esto lo conecta con un pasaje de Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 19 al 21. ¿Qué nos dice este pasaje en este contexto? Habla de la reacción de la gente ante la luz. Los que hacen lo malo odian la luz, ¿no? Y no se acercan a ella porque no quieren que sus obras sean expuestas. Pero los que practican la verdad buscan la luz para que se vea que sus acciones están alineadas con Dios. Es como una prueba de autenticidad. Interesante. Entonces, él usa este pasaje para explicar por qué algunos se sienten atraídos por mensajes más superficiales, más entretenidos, que por la verdadera profundidad. Exacto. Les atrae más el espectáculo que la sustancia. Y pinta un panorama un poco sombrío, ¿no? Menciona ejemplos concretos, como coreografías, espectáculos circenses, juegos de luces, conciertos, incluso sacrificios de animales. En iglesias. Suena casi increíble. Sí, lo escribe con mucha tristeza, como una profanación del culto. Algo que se ha desviado mucho de lo que debería ser. Y contrasta esto con la influencia más positiva que tuvo la Reforma, los fundamentos cristianos en la nación del oyente. Aunque es de Estados Unidos, por la referencia a los peregrinos, es como un contraste entre un pasado con fuertes raíces cristianas y un presente decadente. Sí, él resalta cómo esos principios cristianos fueron la base de la nación, aunque no fuera perfecta, claro, y usa este recuerdo para enfatizar la gravedad de la situación actual. Bueno, pasemos al papel de las escrituras y el liderazgo de la iglesia. El orador se refiere a 2 Timoteo 4.14. ¿Cuál es el mensaje central de este pasaje? Bueno, Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra, que reprenda, exhorte, con paciencia y buena enseñanza. Le advierte que había un tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Buscarán maestros que les digan lo que quieren oír y se apartarán de la verdad. Suena familiar, ¿no? Y lo importante aquí es que él lo aplica no solo a los líderes, sino a todos. A ti también, como padre o madre. La responsabilidad de aferrarse a la sana doctrina es de todos. Claro, no solo de los pastores. Y también expresa su preocupación por la iglesia, por haberse enfocado demasiado en lo emocional, en satisfacer los deseos carnales y descuidar la verdadera instrucción bíblica. Sí, critica que se haya priorizado el sentir, altar, el éxtasis, por encima del deber de predicar la palabra, instruir, equipar, exhortar, reprender, con base en las escrituras. Maile, ¿y cómo se conecta esto con la crianza? Si la enseñanza está en declive, ¿cómo afecta eso a los padres? Pues si tú como padre o madre no estás bien cimentado en la Biblia, ¿cómo vas a equipar a tus hijos? ¿Cómo van a poder discernir, defenderse de las filosofías del mundo? Es una desventaja desde el principio. Claro, aunque también menciona un ejemplo positivo. Las clases de apologética, escatología, salud mental,
como herramientas para entender la Biblia. Sí, él lo ve como un esfuerzo importante para fortalecer el conocimiento, para que la gente entienda su fe con más profundidad. Pero también advierte que no solo es culpa de la iglesia, ¿no? Que los padres también contribuyen al problema al estar demasiado ocupados, descuidando su propio estudio de la Biblia, la enseñanza a sus hijos. Exacto. Y dice que esa negligencia, tanto de la iglesia como de los padres, aumenta el riesgo de fracaso en la crianza. Y aquí entra 2 Timoteo 3.1:5, la advertencia de Pablo sobre los tiempos peligrosos, las características de la gente en los últimos días. Y destaca una en particular, desobediencia a los padres. ¿Por qué le da tanta importancia? Lo relaciona con el quinto mandamiento, honrar a padre y madre. Para él es una señal preocupante y refleja la preocupación de Dios por las futuras generaciones. Llegamos entonces a la pregunta clave. ¿Cómo criar hijos con valores cristianos en este ambiente? Y él propone algunas aplicaciones prácticas. La primera, instrucción en la palabra. Cita Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo se entiende esto? Él aclara que su camino no es cualquier camino que el niño elija, sino el de la ley moral, los principios bíblicos. La Nueva Traducción Viviente lo dice como: dirige a tus hijos por el camino correcto. O sea, no se trata de dejarlos solos, sino de guiarlos con la verdad. Sí. Y él enfatiza que hay que empezar temprano, no solo confiar en la escuela dominical. Pero muchos se preguntarán, con niños en la escuela pública, siendo padre soltero, trabajando todo el día, ¿cómo se hace esto? Él se refiere a Deuteronomio 4.9, que habla de enseñar a hijos y nietos. Y Deuteronomio 6.6.9, que dice que hay que enseñar diligentemente en todo momento. En casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. La idea es integrar la verdad en la vida diaria. Y de ejemplos. Preguntarles sobre su día y comentar con la Biblia, audiobiblias en el coche, Biblias ilustradas para niños, enseñarles los credos, las confesiones de fe, el catecismo de Heidelberg. ¿Conoces el catecismo de Heidelberg? Sí, claro. Es una herramienta muy útil para aprender las bases de la fe cristiana a través de preguntas y respuestas. Y él insiste en que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. La iglesia es un apoyo, pero el trabajo principal es tuyo. Y repite Proverbios 1.7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La repetición constante es clave, como un martillo golpeando un clavo. También menciona Efesios 6.4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se relaciona esto con prepararlos para las influencias externas? Es como darles las herramientas, ¿no? La disciplina y la instrucción del Señor los equipan para resistir, para no desviarse. Luego critica un poco el sistema educativo actual, el enfoque de talla única, y dice que los padres deben identificar los dones de sus hijos, cultivarlos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, él cree que un sistema masificado no puede atender las necesidades individuales y a veces puede ir en contra de los valores que quieres inculcar. Y para reforzar la importancia de la transmisión de la fe, menciona el Salmo 71.18, la responsabilidad de cada generación de contar la siguiente las obras de Dios, sus mandamientos, para no ser una generación rebelde. Como pasar la antorcha, ¿no? De generación en generación. Exacto. Y termina esa sección diciendo que el primer ministerio de un padre es su hogar, sus hijos. Lo demás viene después. Primero la familia, luego el mundo. El segundo punto es la disciplina, la corrección con amor. Un tema que a veces causa controversia. ¿Cuál es su postura? Él la ve como una muestra de amor, incluso en una sociedad que la rechaza. Pero con amor genuino, no con ira. Es corregir, no desahogarse. Cita Proverbios 13.24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 23.13-14, que habla de no rehusar la disciplina y que el castigo físico en su contexto puede librar del Seol. Claro, hay que entender bien el contexto. No se trata de abuso, sino de corrección amorosa y sabia. Y él insiste en la consistencia. Si dices que va una consecuencia, cúmplela. Sin excepciones. Y distingue entre el respeto y el miedo. El miedo lleva a una obediencia superficial, pero también a la rebelión interna. Es un equilibrio delicado, sí. Cuentan una anécdota sobre usar un cinturón como señal de desobediencia. Claro, cada familia es diferente, pero lo importante es establecer límites claros. Y nos recuerda la naturaleza pecaminosa de los niños, de todos. Es la base, reconocer esa realidad. El tercer punto es mantener tu palabra. Parece obvio, pero ¿por qué es tan importante? Él dice que hay que cumplir las promesas, tanto las de disciplina como las de refuerzo positivo. Si dices que habrá una consecuencia, debe haberla. Y si prometes una recompensa, debes darla. La coherencia es clave para la confianza. Y también dice que hay que elogiar, afirmar cuando hacen algo bien, no solo señalar lo negativo, y que tu honestidad como padre es fundamental. Los niños observan, escuchan todo. Si eres honesto y cumples tu palabra, ellos también lo serán.
Para terminar, ¿cuáles serían los puntos clave de esta inversión en el desafío de la crianza? Reconocer los desafíos de la cultura actual, priorizar la instrucción bíblica desde pequeños, integrarla en la vida diaria, disciplinar con amor, sabiduría y consistencia, y ser siempre fiel a tu palabra. Estos principios, basados en las Escrituras, te dan un marco para criar hijos con una fe sólida. Y te dejo con una pregunta. ¿Qué pasos vas a dar esta semana para inculcar la fe y la comprensión bíblica en la próxima generación? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.